Hola, muy bienvenidos a una nueva emisión de la entrevista de France 24. En esta oportunidad vamos a reflexionar sobre el lenguaje inclusivo incorporado y adoptado por muchísimas personas, aunque también resistido por muchas otras. Un tema que ha abierto un debate que va mucho más allá del lenguaje y de la gramática. Nos acompaña Carolina Tosi. Ella es doctora en lingüística, magíster en análisis del discurso y licenciada y también profesora en letras por la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Carolina Tosi, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy contenta. Bueno, Carolina, vayamos al origen, ¿no? Para comenzar, el lenguaje, como se sabe, no es estático, suele acompañar procesos y también transformaciones sociales, culturales. En este sentido, ¿de qué nos habla el nacimiento del lenguaje inclusivo? Mira, Santiago, primero habría que hacer una distinción entre lo que es lenguaje no sexista del lenguaje inclusivo de género. El lenguaje no sexista se forjó con los movimientos feministas y luego, más que nada a fines de los 80 y ya durante la década del 90, se cimentó en la publicación de diversas guías, ¿no?, del lenguaje no sexista, que justamente la pretensión, ¿no?, central tiene que ver con la visibilización del género femenino en los discursos, ¿sí? Entonces, una de las características fundamentales era evitar el masculino genérico, ¿no?, en el español. Es decir, por ejemplo, en vez de decir todos, ¿no?, hacer un desdoblamiento y decir todos y todas. Y así hay muchos otros recursos. Tenemos, por ejemplo, el uso de las barras, el uso de la X, del arroba y del asterisco, aunque esos dos signos gráficos la verdad que ya no se usan tanto. Y después sí hay otros usos que tienen que ver con las perífrasis, con nominalizaciones, con algunos sustantivos y marcas de género, que justamente se usan para realizar ese efecto de sentido. Ahora bien, el lenguaje inclusivo, que más o menos comienza a forjarse ya en este nuevo siglo, y la verdad que en la Argentina fue un boom a partir del 2018 con las diferentes manifestaciones, ¿no?, por cuestiones de género que hubo acá en el país. El morfema, ¿no?, que justamente emergió es la E. Y ya estos movimientos lo que buscan es romper el binarismo, ¿sí?, del sistema del español, es decir, escapar del femenino masculino, y justamente una de las estrategias es el uso de la E, pero sumado a algunos de los recursos que yo mencioné, que justamente lo que hacen es no visibilizar el género, ¿no? Como por ejemplo la X, que se utiliza mucho en la escritura. Lo que sucede es que, claro, el problema era la oralización, que sí es algo que se puede dar a partir del morfema E. Precisamente a lo que hacías referencia, ¿no? Este lenguaje no sexista, y como vos decías, hace estallar al masculino genérico, ¿no? La lengua no identificaba a muchísimas personas, inclusive lo que hace es interpelar a identidades que están alejadas, ¿no?, de los binarismos, da lugar a respeto a la forma en que cada uno desea ser nombrado, ¿verdad? Allí es donde radica muchísima de su fuerza y de su necesidad, ¿verdad, Carolina? Exacto. En realidad, muchas veces lo que notamos, en el libro, ¿no?, que escribimos con Valeria Sardi, en las entrevistas y en los análisis que estuvimos haciendo de diferentes textos, es que más que la molestia por esta cuestión de alterar, ¿no?, el lenguaje, el discurso, tiene que ver con esta molestia por mostrar las disidencias sexogenéricas, es decir, estas identidades, ¿no?, que estuvieron soslayadas tradicionalmente, todavía ejercen resistencia, y se ve claramente, por ejemplo, en las redes sociales, en los medios masivos, las posturas es como que son muy polarizadas, ¿no? Están en contra o a favor. Y los que están en contra, la verdad que lo que hemos visto también a partir del libro es mucha violencia, mucha agresión verbal, ¿no? Esta cuestión de directamente desestimar el uso del lenguaje inclusivo, no por lo que, digamos, por un argumento lingüístico, que obviamente es aceptado, y es más, en el libro damos cuenta, ¿no?, de
las cuestiones positivas y negativas del lenguaje inclusivo, de los argumentos a favor y los argumentos en contra, sino que se ve directamente, como bueno, te decía hace un ratito, esta agresión y este rechazo, ¿no?, hacia las personas que, bueno, no coinciden con el binarismo tradicional, ¿no?, heteronormativo. Carolina, ahora en unos momentos te voy a preguntar específicamente sobre el libro que escribieron junto a Valeria Sardi, Lenguaje Inclusivo y ESI en las aulas. Antes quisiera plantearte el tema del lenguaje como poder, ¿no? El lenguaje es poder, es un espacio de creación absoluta de sentido, ¿no? Y poner el foco allí de cierta manera es como iluminar formas de expresión que históricamente han generado por lo menos sentidos que pueden ser considerados de manera polémica, llamarlo de alguna manera, ¿no? Un ejemplo clásico es que hombre sea sinónimo de ser humano, ¿verdad? Exactamente, es que en realidad, bueno, ese es un ejemplo que es, la verdad que es casi perfecto, digamos, para dar cuenta de este fenómeno, porque hasta hace poco en los libros, no sé, del 70, del 80, la anatomía humana, aparecía como, bueno, el cuerpo del hombre, y el hombre siempre como referencia, ¿no? Y las mujeres generalmente soslayadas o subordinadas a ese poder. Y eso también se ve, bueno, en los usos sexistas, también pensemos todo lo que tiene que ver con las expresiones discriminatorias, ¿no?, sobre la mujer. También tiene que ver con las profesiones, ¿no? Recién, hasta hace unos años, ¿no?, cada vez están circulando más las profesiones en femenino, pero hasta hace muy poco no. Por ejemplo, yo hace poco fui jurada de una tesis, ¿no? Y éramos 3 juradas. Y digamos, la plantilla de ese dictamen estaba en masculino. Y dijimos, no, tenemos que poner juradas, porque somos las 3 las juradas. Entonces, ahí vemos, ¿no?, cómo en estas cuestiones cotidianas estas problemáticas y estas controversias van emergiendo. Carolina, el lenguaje inclusivo definitivamente ya ingresó a las aulas, ¿verdad? Como decíamos previamente, junto a Valeria Sardi, son ambas autoras del libro Lenguaje Inclusivo y ESI en las escuelas. Aclaramos a la audiencia que ESI hace referencia a la educación sexual integral. Contanos, Carolina, ¿qué está sucediendo en las escuelas entre docentes, estudiantes, también con equipos directivos y las familias, ¿no? Bueno, es un tema muy polémico, muy controvertido, porque bueno, hay muchas posturas y acá se juegan diferentes imaginarios de la lengua. La lengua como tesoro, es decir, como esa lengua que hay que defender, que hay que mantener impoluta, ¿no? Y sabemos bien que la lengua, como vos bien dijiste, es cambio, ¿no? Nosotros hablamos variedades discursivas. O sea, lo único que no hay en la lengua es quietud, hay movimiento todo el tiempo. Bueno, eso digamos por un lado. Después también están los imaginarios de la lengua como un reflejo. Entonces, supuestamente, si hay cambios en la sociedad, la lengua lo tendría que, digamos, de alguna manera reflejar. Pero acá sabemos que o sea, la lengua no es mágica, ¿no? Sino que los discursos lo que hacen justamente es visualizar ciertas problemáticas, pero si no hay cambios sociales, políticos que acompañen esas luchas, bueno, no va a haber transformaciones. Y también esta representación de la lengua como lucha, ¿no?, que vos mencionabas al principio, cómo los discursos ponen en escena todas estas problemáticas y estos discursos silenciados y estas identidades que han sido rechazadas pueden emerger, pueden visualizarse. Y lo que sucede en la escuela es que, claro, justamente están estas representaciones y también la escuela siempre ha tenido una tradición normativa. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando se introducen algunos usos que de alguna manera entran en tensión con la normativa de la lengua española, que bueno, justamente la RAE, ¿no?, la Real Academia Española, está en desacuerdo de esos usos, pero los mismos estudiantes lo utilizan, también los docentes. Acá lo que sucedió en la Argentina es que tanto algunas, ¿no?, instituciones terciarias y muchas universidades
han aprobado mediante resoluciones la posibilidad de usar lenguaje inclusivo, por ejemplo, para exámenes, para tesis. Es decir, no es una obligación, no es una bajada de hay que usarlo, pero aquel que quiere utilizarlo lo puede hacer. Pensemos, por ejemplo, que hay tesis que están relacionadas con estos temas, por ejemplo, con la comunidad trans, y es necesario, ¿no?, que aparezcan estos usos. Y bueno, lo que se da en las aulas, obviamente va a depender de o sea, de todas las instituciones en particular, pero hay conflictos, hay tensiones, y yo creo que eso es lo rico del lenguaje inclusivo, que puede producir debates, puede producir la reflexión lingüística. Creo que es un momento especial y muy nutritivo para poder, a partir de este hecho, que podemos estar o no de acuerdo, pero poder generar esa reflexión lingüística, y especialmente en los jóvenes, ¿no? Yo creo que eso es absolutamente relevante. Totalmente. Para ir finalizando, Carolina, el lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista, también se ubica de alguna manera por fuera de lo puramente lingüístico o gramatical. ¿Hay en su uso una manera de pronunciarse políticamente, un modo de plantarse ante el mundo? Sí, sí, exactamente. Hay muchos lingüistas, por ejemplo, Kalinowski, Bentivegna, Salerno, bueno, hay varios, seguramente me voy a olvidar de alguno, que justamente lo que ellos postulan, y yo también estoy de acuerdo, ¿no?, con esa visión, es que el lenguaje inclusivo es una intervención discursiva con una gran impronta política, y justamente quiere producir determinados efectos de sentido. A mí me interesa, o bueno, me gusta más que nada definirlo como, o sea, el lenguaje inclusivo como una intervención discursiva. O sea, cada vez que vemos una X o una E es una marca disruptiva, ¿no?, que desacomoda al interlocutor, al lector, y de alguna manera nos hace decir, uy, ¿qué es esta X? ¿Qué es esta E? Bueno, hay algo que de alguna manera quiere salir, quiere emerger, y me parece que esa es la fuerza, ¿no?, del lenguaje inclusivo. Absolutamente. Carolina Tosi, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Ha sido un placer dialogar con usted. Un placer para mí, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, nuevamente gracias a usted y a nuestra audiencia. Como siempre, le invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también en france24.com.